Capítulo 10. Ciudad Santa Camelot. Parte 7. Nota. El capítulo 9 recibió una revisión a partir del 1 de enero de 2019 debido a la forma en que me apresuré a escribirlo durante los exámenes, así que lea ese capítulo primero antes de este. Shirou viajaba de regreso a la ubicación de la aldea atacada, sus pies estaban borrosos sobre el suelo. Sin tener que vigilar a Kirchhoff y los demás, el tiempo que le tomaría viajar se había reducido considerablemente. Lo único que lo tomó por sorpresa fue la presencia de otro que rápidamente se centró en él. Miró detrás de él, solo para ver un par de ojos firmes de color verde azulado que se encontraron con los suyos. Arturia, llamó con un tartamudeo, reduciendo la velocidad hasta detenerse. Arturia apareció a su lado en segundos, su manto azul real descartado en favor de su falda de batalla regular y armadura de placas. A su llegada, asintió con la cabeza y le presentó las palabras que había estado ensayando en su mente. Sin saberlo, las líneas en las que pensó solo traerían más recuerdos del saber que Shirou conocía. Por favor, perdona mi intrusión, dijo Arturia. No creí que sería seguro para ti viajar solo. Fue lo mismo. El pensamiento surgió en la mente de Shirou. La expresión que Arturia estaba haciendo inconscientemente. La expresión de su rostro que le reveló a Shirou lo mucho que Arturia se preocupaba por él. En la guerra del Santo Grial, la propia Saber incluso había llegado a insistir en que los dos durmieran en la misma habitación para protegerlo en todo momento. El recuerdo era agradable, pero hacía aún más difícil enfrentar a Arturia como estaba ahora. Shirou negó con la cabeza, librándose de sus propias dudas. Saber lo había protegido una vez, y la forma en que veía a Arturia en este momento era con el deseo de protegerla y apreciarla como lo hizo Saber por él. Todo sobre el Arturia actual antes que él era lo mismo que Saber, por lo tanto, ¿qué más podría haber pedido? Fue al darse cuenta de que las nubes oscuras que se cernían sobre Shirou desde la sorpresa de ver a los NPC que había creado cobrar vida, se disiparon rápidamente. Él se rió, largo y tendido, causando que Arturia lo mirara con asombro antes de que una sonrisa cariñosa apareciera en sus labios sin que ella lo supiera. Había algo acerca de estar cerca de Shirou que consolaba a Arturia de una manera que no podía describir. Cuando Shirou terminó de reír, Arturia puso una expresión sincera. Hablaba en serio, dijo secamente. Quiero protegerte y mientras sientas que mi presencia no te estorba, yo quiero quedarme a tu lado. Shirou volvió la cabeza para mirar a Arturia, con emociones mezcladas en su mirada, pero al final, cedió. Entonces hazlo una promesa, dijo enérgicamente. No te vayas de mi lado, no de nuevo. Había una profundidad en las palabras de Shirou que, aunque Arturia no estaba seguro, respondió. Mi espada es tu espada. Las palabras salieron de la boca de Arturia con tanta naturalidad que la sorprendió. Y tú eres mi vaina. Inseparable. Shirou, por su parte, se quedó visiblemente inmóvil, apartando la mirada de Arturia antes de que ella notara el cambio en su expresión. Sacudió la cabeza, sin pensar más en cómo Arturia sabía esas palabras. Después de todo, ya no quería albergar más falsas esperanzas. Caminando hacia adelante, continuó su camino hacia su destino, Arturia siguiéndolo justo detrás de él. La vista de la aldea quemada fue suficiente para distraer a Shirou de sus pensamientos y comenzó a buscar activamente entre los escombros en busca de pistas sobre lo que Florence había dicho sobre la captura de su hermano. Desafortunadamente, todo lo que quedaba era ceniza y hollín, lo que dificultaba encontrar algo. Shirou se levantó de donde estaba inspeccionando una pila de escombros quemados y consideró si la falta de un rastro a seguir significaba que tendría que renunciar a su esfuerzo y regresar a la ladera de la montaña. Suspirando, estaba a unos momentos de llamar a Arturia para que se fuera cuando de repente detectó un movimiento a poca distancia frente a él. Tiró a Arturia hacia un lado y se escondió junto a ella detrás de una pared de madera ennegrecida. Mirando a través de los pequeños huecos en la madera de la pared, Shirou avistó una pequeña unidad de caballeros que vestían de manera diferente a los caballeros que había encontrado anteriormente haciendo patrullas en el área. No llevaban una armadura de placas completamente, y un símbolo diferente estaba marcado en sus cofres, lo que hacía evidente que eran parte de una facción diferente. Hizo un gesto a Arturia y ella asintió con la cabeza para transmitir que lo entendía. Cuando pasó la unidad de caballeros, Shirou y Arturia decidieron seguirlos en secreto.
El sigilo nunca fue el fuerte de Arturia y constantemente tenía problemas para mantenerse fuera de la vista, pero debido a su nivel, de alguna manera fue capaz de eludir los sentidos de los caballeros manteniéndose lo suficientemente lejos. Shirou, por otro lado, con su conjunto de habilidades de clase arquero y su experiencia personal, estaba mucho más cerca que Arturia, capaz de escuchar fragmentos de conversación. Toda esta campaña es repugnante, se quejó uno de los caballeros de la unidad. No me inscribí para ser un caballero, para matar a aquellos que ni siquiera pueden defenderse. No se puede encontrar ningún honor en este campo de batalla. Cada palabra que escuchaba Shiro estaba plagada de quejas. Al final resultó que, la mayoría de los caballeros ordenados para iniciar una masacre en Berferdukchi estaban fuertemente en contra de la idea. No solo les pareció moralmente incorrecto, sino que les hizo cuestionar los fundamentos mismos de lo que significaba ser un caballero, o para ayudar a los débiles y mantener la integridad, o para obedecer los caprichos de los tiranos desalmados. Fue una decisión que todos los caballeros destacados en Berferdukchi estaban luchando por afrontar. La impresión de Shirou del grupo actual de caballeros fue favorable. Fue aún más cuando notó que pasaban a hurtadillas junto a otro regimiento de caballeros para conseguir comida que llevaban a una casa que parecía abandonada. Abre, tenemos algo de comida para ti. Uno de los caballeros llamó mientras tocaba la puerta principal de la casa. Lentamente, las bisagras crujieron cuando la puerta se abrió, revelando varios rostros demacrados. La unidad de caballeros entregó inmediatamente las bolsas de comida que llevaban con expresiones de simpatía. No es mucho, pero es lo máximo que nuestro grupo puede agarrar sin ser notado por nuestros superiores, dijeron los caballeros avergonzados antes de apresurarse a retirarse para que su ausencia del ejército principal no llamara la atención. Fue solo cuando los caballeros ya no estaban en el área que Shirou salió de su escondite junto con Arturia. No acostumbrada a los métodos de un asesino, Arturia tenía numerosos palos y zarzas que se aferraron a ella después de que se obligó a esconderse dentro de un denso matorral de arbustos. Ahora al aire libre, fruncía el ceño mientras intentaba limpiarse. Mientras tanto, Shirou ya se había movido hacia la entrada de la casa abandonada y lentamente abrió la puerta para entrar. Arturia y él entraron rápidamente. Su repentina intrusión asustó instantáneamente a la gente que se dispersó en todas direcciones. Sin embargo, el interior de la casa no era espacioso para empezar, dejando poco espacio para que cualquiera pudiera maniobrar correctamente. ¿Quién eres? Una de las personas gritó de miedo. Al ver la forma en que la gente estaba vestida, liviana y con harapos rasgados, Shirou se convenció de una cosa. Todas estas personas eran aldeanos. En lugar de responder a la pregunta que quedó en el aire, Shirou planteó la suya. ¿Alguien aquí conoce el nombre, Florence Loclander? Preguntó. Instantáneamente hubo una conmoción en la multitud cuando un adolescente de aproximadamente 16 años se abrió paso, con la boca fruncida. Contusiones y laceraciones se extendían por su piel bronceada, pero no parecía importarle, su expresión era salvaje con los ojos inyectados en sangre. Ese es el nombre de mi hermana. Bastardos, ¿qué le hicieron? El joven de 16 años gritó y se lanzó a la carga antes de ser retenido por un anciano. Ya es suficiente, Olbert, no actúes imprudentemente, le advirtió el anciano, empujando a Olbert detrás de él. A partir de entonces, el anciano se inclinó humildemente ante Shirou y Arturia, tomando nota de la ropa que vestían de la más alta calidad. Mis estimados nobles, seguramente encontrarán en sus corazones el no asesinarnos, dijo el anciano con solemnidad. No somos más que niños y ancianos. No representamos ninguna amenaza para los planes que los otros lores han puesto en juego. Arturia frunció el ceño, avanzando incluso antes que Shirou. El sentido de la rectitud de Arturia se había activado hace mucho tiempo después de ser informado de lo que había sucedido. Apenas podía aceptar el comportamiento de los nobles que presidían el área, tratando a los aldeanos como ganado prescindible. No queremos hacerte daño, dijo amablemente, colocando una mano en su pecho. De hecho, hemos venido aquí para salvarlo a pedido de Florence Loclander, explicó para sorpresa de Olbert. ¿Viniste a salvarnos?, preguntó el anciano estupefacto. Shirou asintió.
Suponiendo que el nivel de los caballeros era el mismo que los que había encontrado en la ladera de la montaña, entonces, con Arturia y él presentes, no importaba cuántos caballeros enviara el enemigo. Todavía podrían recuperar a todos. Como si sintiera su confianza y poder, el anciano bajó la cabeza para hacer una petición. Tienes una eterna gratitud por venir a salvarnos, pero ¿escucharás las palabras de este anciano? El anciano esperó una respuesta y continuó manteniendo la cabeza gacha. Shirou, que generalmente no estaba acostumbrado a la costumbre de las tradiciones medievales, no tenía idea de por qué el anciano continuaría inclinando la cabeza solo para expresar una opinión. Arturia, sin embargo, era diferente. Reconocido, por favor levanta la cabeza. Te escucharemos, dijo Arturia sin pausa, mirando directamente al anciano. Había una realeza y cariño en la mirada de Arturia que de alguna manera se ganó el respeto y el reconocimiento de todos los presentes. El poder del carisma. Entonces le agradezco Milady por su benevolencia, el anciano soltó una pequeña sonrisa. El asunto que deseo discutir es en realidad sobre los caballeros que viste antes y muchos otros en el campamento de los caballeros. Suponiendo que planees escapar de aquí, ustedes dos deben ser guerreros poderosos con un nivel de habilidad y profesión muy por encima de nuestra clase campesina. Arturia no estuvo en desacuerdo con las palabras del anciano. En lo que a ella respectaba, los adversarios actuales a los que estaba a punto de enfrentarse, aunque numerosos en el campamento cercano, no eran una gran amenaza. Más aún con Shirou a su lado. Arturia le hizo un gesto al anciano para que continuara. El anciano se aclaró la garganta y miró con sinceridad tanto a Arturia como a Shirou. La mayoría de esos caballeros no son malas personas. En lugar de matarnos, eligieron desobedecer a sus superiores y nos alojaron aquí, llegando incluso a robar comida de las provisiones militares. El anciano se aclaró la garganta. Solo te pido que cuando te enfrentes a ellos, no manejes una mano letal. Arturia y Shirou se miraron con incertidumbre antes de finalmente acceder a la solicitud del anciano. Los caballeros que desobedecían las órdenes directas de defender su integridad no eran solo caballeros estándar, sino caballeros que Arturia reconocía y respetaba. El hecho de que el anciano incluso suplicara en nombre del caballero les transmitió lo suficiente a Arturia y Shirou de la integridad de sus enemigos. Con las cosas resueltas, no pasó mucho tiempo antes de que Shirou y Arturia reunieran a todos en un grupo e hicieran planes para irse. Por supuesto, no todos confiaban en Shirou y Arturia, pero la mayoría de la gente estaba convencida de que Shirou conocía a uno de los suyos, Florence Loclander. Cuando todos estaban listos para irse, Arturia y Shirou simplemente los llevaron fuera de la casa abandonada y en el camino hacia la ladera de la montaña. A diferencia de Shirou y Arturia, que poseían la capacidad de marcharse sigilosamente, no se podía decir lo mismo de los niños y ancianos a los que dirigías. Estaba garantizado que el ejército de caballeros acampados cerca notaría sus movimientos y los etiquetaría como enemigos, pero ni Arturia ni Shirou estaban demasiado preocupados en este punto. El ejército principal de caballeros que inicialmente había saltado Berfer Dukchi se había movido desde hacía mucho tiempo hacia el corazón de Dukchi, dejando atrás solo regimientos menores de caballeros. Este era el caso de la situación actual con el número de caballeros acampados que apenas llegaba a los 500. Era un número demasiado pequeño para causar problemas a Shirou o Arturia. Como era de esperar, el surgimiento de un gran grupo liderado por Shirou y Arturia no pasó desapercibido por mucho tiempo. Pronto toda el área fue rodeada por caballeros armados. Estaban de pie en filas ordenadas, escudos de cometas en los brazos y las manos agarradas al pomo de sus espadas. Cada uno de ellos parecía reacio a actuar. Indecisión evidente en sus miradas ya que nadie quería que la sangre de inocentes manchara su conciencia. Muchos consideraron pasar por alto a Shirou y los demás, pero hacerlo tan descaradamente mientras el oficial al mando estaba cerca era una sentencia de muerte militar. Sin embargo, ningún caballero quería ser el primero en atacar. Al observar el carácter de los caballeros, Arturia se sintió tanto alentada como indignada. Su título de rey de los caballeros le permitió juzgar a un caballero por lo que realmente valía.
Sin embargo, al final, una docena de caballeros dieron un paso adelante con resolución, con los ojos teñidos de pesadas capas de remordimiento y culpa por lo que se habían condenado a hacer. La expresión de Chirou se oscureció, pero más rápido que Chirou, Arturia actuó primero. La imagen ideal que Arturia tenía de los caballeros recibió un duro golpe en su mente en ese momento. La resolución que los caballeros le estaban mostrando estaba gravemente fuera de lugar. Ella no podía soportarlo. Ninguno de ustedes conoce la vergüenza, el principio de un caballero es defender la justicia. Arturia estalló, una presión y disposición invisibles se extendieron hacia afuera y pesaron directamente sobre los corazones de todos los caballeros presentes. ¿Qué justicia hay en endurecerse para matar niños y ancianos? Arturia dio un paso adelante ante todo el cerco de los caballeros sin siquiera considerar sus acciones, rechazada por su indignación. Si uno sabía que lo que estaban haciendo estaba mal, y aún así lo hacía de todos modos a pesar de su moral, entonces valían menos que los animales a los ojos de Arturia. Por lo que podía ver, los caballeros ante ella aún no habían pasado el punto de no redención. El hecho de que se negaran a matar a los inocentes y los protegieran hablaba mucho de sus personajes. Sin embargo, lo que necesitaban ahora era orientación. Orientación para darse cuenta de que hubo momentos en que el valor moral de uno reemplazó las reglas férreas de las órdenes. Ella señaló con un dedo hacia adelante, entrecerrando los ojos. Escuchen aquí y escuchen atentamente. Su aura era dominante, su realeza incuestionable mientras impartía su decreto. El código de los caballeros. Las leyes de la caballería. Kiet Brendle no estaba seguro de qué estaba pasando exactamente con la división de caballeros que estaba a cargo de liderar. Habían informado de la aparición de un enemigo dentro de sus filas, pero en lugar de atacar o mostrar tensión, los caballeros bajo su mando estaban extrañamente quietos. Era inconcebible, lo que hizo que Kiet montara personalmente su caballo y se moviera hacia la fuente de toda la conmoción. Un punto de reunión donde todos los caballeros del campamento estaban convergiendo como si fueran polillas a una llama, hechizados y cautivados. Kiet era un hombre alto y fornido con cabello rubio corto y rapado y numerosas cicatrices que recorrían su cuerpo demasiado profundas para desaparecer. Era un hombre de principios y racionalidad que había sobrevivido a numerosos conflictos como subordinado de la familia Merdinx de Roble. Defendió su honor personal y creyó en la integridad de una causa justa y una lucha justa. Esta era la razón por la que el propio Kiet había pasado por alto las acciones de algunos de sus hombres cuando eligieron albergar a los mismos civiles que Lord Merdinx había encargado matar a todos sus caballeros. La razón de tal crueldad por parte de su señor no pasó desapercibida para Kiet, ya que comprendió el perjuicio que supondría para cualquier holandés perder a sus recolectores solo unos meses antes de las estaciones frías. Una táctica prolongada, el hambre debilitaría a los Verferdukji mucho antes de que Lord Merdinx y la otra aristocracia sufrieran grandes bajas. Aunque Kiet conocía la practicidad de la maniobra, él y sus caballeros, que tenían antecedentes como ciudadanos de clase baja, no estaban muy interesados en la despreciable táctica. Sin embargo, las órdenes eran órdenes, por mucho que le desagradaran a uno. Con su caballo llevándolo hacia adelante, Kiet pronto terminó viendo una vista desconcertante. Filas tras filas de sus caballeros, que recordaba claramente haber ordenado detener o matar al enemigo, todas parecían estremecerse visiblemente sin ningún signo de que se estuviera utilizando un arma. ¿Qué diablos? ¿Quién nunca había visto algo así antes? Cientos de hombres junto a los que luchó como hermanos, se estremecían visiblemente en masa como si un padre o una madre enojados los reprendiera. Podía ver una cabeza de cabello rubio recogido al frente del cerco que habían establecido sus caballeros, una hoja balanceándose de un lado a otro ante un océano de caballeros corpulentos y de aspecto rudo. Un dedo apuntaba hacia adelante y se agitaba hacia arriba y hacia abajo como si llevara un peso que golpeó visiblemente a los caballeros donde quiera que apuntara. Kiet parpadeó. Duro. Llegando a secarse profusamente los ojos. Por la sagrada Valquiria de Roble, ¿qué estaba viendo exactamente aquí? Usted. Kiet señaló al caballero más cercano y le hizo una seña para interrogarlo. El caballero en cuestión se quedó en blanco cuando Kiet la llamó, pero rápidamente se recompuso debido a sus años de entrenamiento. ¿Por qué los caballeros se detienen? ¿Por qué no levantan los brazos y atacan?
La pregunta salió de la boca de Kiet antes de que él se diera cuenta. El caballero se quedó enraizado después de escuchar la pregunta de Kiet, sin saber exactamente cómo debería decir todo, pero finalmente decidió que decir la verdad probablemente era lo mejor. Bueno, señor, el enemigo es... La caballero se rascó la cabeza sin encontrar las palabras, un indicio de admiración cruzó por sus ojos, cuando una voz autoritaria y penetrante cortó el aire. El caballero asintió antes de ignorar rápidamente a Kiet y decir dos palabras que eran incomprensibles para los oídos de Kiet. Ella está dando una conferencia, dijo el caballero. Gracias por leer. Patreon.com/Parcasius. Capítulo 11. Ciudad Santa Camelot. Parte 8. Hay problemas en el sur. La voz que habló era a la vez gentil y tenía rastros de preocupación. En la totalidad del reino de Roble, separado por sus facciones norte y sur, cualquier ciudadano del norte reconocería la voz. El propietario pertenecía a la actual reina de Roble, aclamada por la facción del norte. Calca Besares, una mujer cuya sonrisa dulce y rasgos suaves podrían describirse como angelicales. Ella vestía de blanco a diario como para reflejar su pureza y compasión por sus súbditos y se decía que era la encarnación de un santo. Ella era muy buscada entre muchos jóvenes solteros del reino, pero como si la maldijera una broma enfermiza, ni una sola vez se había encontrado una pareja adecuada. En cambio, comenzaban a difundirse rumores sobre una relación ilícita que tenía con las hermanas Custodio que la irritaba muchísimo. Sus estrictos requisitos para un esposo solo empeoraron los rumores cuando rechazó varias docenas de perspectivas de matrimonio a la vez. Sus manos se cerraron sutilmente en puños en su disgusto, pero nada pudo detener la migraña recurrente de su vida amorosa. Aún así, por el momento, no era algo en lo que ella insistiera. En la actualidad, llevaba un vestido ajustado que se asemejaba a túnicas de mago mientras miraba distraídamente fuera de una ventana de un solo panel de su morada actual. Una pequeña villa construida en medio de un denso bosque para escapar de la atención de las fervientes masas. Junto a Calca estaban sus dos aliados de mayor confianza, Remedios Custodio y Kelart Custodio, los dos individuos considerados los alas gemelas de Calca. Fue a través de los esfuerzos de Remedios y Kelart que Calca pudo asegurar su posición como reina a pesar de la oposición de los otros prominentes nobles de Roble. Muchos de los nobles estaban a favor de que Caspond, el hermano mayor de Calca, heredara el trono. Sin embargo, el propio Caspond se negó, mientras que el padre de Calca nombró directamente a Calca como heredero, dejando a los nobles sin más remedio que acceder, lo que posteriormente dividió el reino. Los del norte apoyaron el gobierno de Calca, mientras que los del sur se mantuvieron escépticos y se negaron en secreto a reconocer la posición de Calca. La política desordenada creó el desorden actual, y Calca aún estaba lejos de resolverlo. Bien. Calca presionó para obtener una respuesta, cuando ni Remedios ni Kelart respondieron de inmediato a su pregunta anterior. Se dio la vuelta para mirar a sus dos amigos y leales consejeros. Remedios tenía una expresión en blanco en su rostro, mientras que su peinado corto hacía que pareciera que estaba frunciendo el ceño. Ella era conocida como la paladín de Roble de más alto nivel y la paladín más fuerte del reino. Llevaba un conjunto estándar de armadura sagrada y estaba de pie con los brazos cruzados con desinterés. Fue hasta el punto de que estaba claro que a ella no le importaba en absoluto el tema actual y solo se hizo más obvio cuando giró la cabeza hacia un lado. Calca no esperaba que Remedios contribuyera mucho a la conversación de todos modos, ya que Remedios se dedicó más al camino marcial a diferencia de Kelart. La cosa es su majestad, comenzó lentamente Kelart con el ceño fruncido. Se echó hacia atrás un mechón de su largo cabello que le caía por encima de los hombros hasta la cintura. La situación en el sur sigue siendo incierta. Kelart era conocida como una suma sacerdotisa en Roble y en realidad era la mujer más temible del Reino Santo del Norte. Como suma sacerdotisa de las iglesias y líder del sacerdocio, no solo tenía talento, sino que tenía una gran influencia. Todo lo que estaba esperando era una oportunidad para lidiar con las últimas dragas de nobles rivales que la miraban con desprecio y se atrevían a cuestionar el gobierno de Calca. Cuando Kelart terminó de hablar, Calca finalmente desvió su atención de mirar por la ventana y se puso solemne al mirar a Kelart. ¿Qué quieres decir? Calca preguntó dubitativo.
¿no plantamos nuestros propios espías para establecer una red de inteligencia en el sur? A pesar de ser amigable en la superficie, Kalka sabía mejor que nadie cómo la veía la aristocracia sureña. Un error fue todo lo que se necesitaría para que todos la denunciaran con vehemencia. Por lo tanto, lo mejor era conocer sus movimientos y planes de antemano. Como debe saber, señora Kalka, no ha pasado tanto tiempo desde que decidimos crear una red de información en el sur. Como tal, ha sido difícil plantar a nuestros espías demasiado profundamente en el territorio del sur con lo cautelosos que son esos viejos, los bastardos lo son, explicó Kellart. El ceño fruncido en su rostro se hacía más pronunciado cuanto más hablaba. La mayoría de nuestros espías fueron colocados en el holandés Verfer, cuyas fronteras caen dentro de la línea entre el norte y el sur de Roble para atraer menos atención. Kellart miró directamente a Kalka mientras la tensión inundaba el aire. Hemos perdido contacto con todos y cada uno de ellos. Silencio. Kalka frunció los labios gradualmente antes de caer en la contemplación. Se habían descubierto sus acciones tan rápidamente. ¿Eran tan capaces los nobles del sur? No, más que nada, ¿qué estaba planeando exactamente el sur? Kalka comenzó a caminar de un lado a otro. Kellart observaba en silencio para esperar las órdenes de Kalka mientras Remedios se impacientaba. Una sugerencia, señora Kalka, dijo Remedios por primera vez en el encuentro oculto de los tres. Kalka arqueó una ceja, pero no tardó en adivinar qué consejo pensaba darle Remedios. Si vas a decir que uses la fuerza, olvídalo. Remedios se puso rígida mientras se paraba torpemente, con la boca abierta pero sin palabras. Tosió en su mano avergonzada y actuó como si no hablara en absoluto. Kalka le sonrió con ironía a Remedios. Era cierto que era posible forzar la sumisión de los nobles del sur, pero ¿a qué precio? El sur de Roble era aproximadamente igual en poder militar al norte de Roble. La cantidad de derramamiento de sangre producido en una guerra civil era algo que Kalka deseaba firmemente evitar, ya que los demi-humanos ya eran lo suficientemente difíciles de manejar. Si tan solo Roble se hubiera mantenido unido, se lamentó Kalka. La expresión de Kellart se suavizó cuando se apresuró a consolar. No se puede conquistar el sur así, mi reina, dijo Kellart sin rodeos. Necesitas adoptar una postura de línea dura con tu deber como reina para ganarte la confianza del reino del sur o Roble siempre estará dividido. Y es por eso que necesitamos saber qué está pasando allí. Kalka asintió. De hecho, es demasiado extraño perder de repente todo contacto con los espías en el Verferet Dukchi. Algo debe estar pasando en el sur. ¿Y qué quieres que hagamos? Admito que no soy muy útil con la planificación, así que confiaré en que me indiques, dijo Remedios con una leve alegría. Kellart se burló en broma. Deja de actuar como una hermana mayor tonta. Solo necesitamos saber lo que está sucediendo en el sur y enviarte sería un error, ya que tu cara es demasiado reconocible. Cualquiera en el sur te asociará instantáneamente con Kalka, lo que podría hacerlos aún más cautelosos. Kellart puso una mano sobre el hombro de Remedios y disuadió fuertemente a su hermana. Mientras tanto, Kalka estaba pensando con un dedo tocando su barbilla antes de llegar a una respuesta adecuada. Envía a Pavel Baraja de los 9 colores a investigar. Como arquero experto, también es bastante competente en la clase Ranger, lo que le permite ser un explorador eficiente. La sugerencia de Kalka fue recibida con aprobación. Los 9 colores denotan a los individuos más fuertes de Roble. Incluso si Pavel se atrapaba en un aprieto, era más probable que el hombre escapara con su vida e informe. Una excelente sugerencia, felicitó Kellart. Haré que Remedios lo llame de inmediato. La única respuesta de Kalka fue reconocer las palabras de Kellart cuando Remedios salió de la habitación. Pese a enviar a Pavel Baraja, Kalka no pudo evitar sentirse ansioso. Algo no estaba bien con el sur, y algo le dijo que los eventos actuales de hoy no serían la última de sus preocupaciones. ¿Qué demonios estaba pasando en el sur? Kalka se lamentó con cansancio. En otra parte, Shirou sintió por primera vez que había subestimado el sentido de justicia de Arturia. Más exactamente, tal vez fue su culpa por hacerla de esa manera. Actualmente estaba mirando a una multitud de caballeros que la rodeaban, pero Shirou no estaba preocupado en lo más mínimo. Arturia era el raid boss de Camelot en Yggdrasil.
Sus adversarios actuales ni siquiera eran suficientes para atravesar su armadura sin una habilidad de anulación mágica. Frente a la mirada de Arturia, muchos de los caballeros bajaron la cabeza en desgracia. No nosotros. Uno de los caballeros se armó de valor para hablar, pero rápidamente vaciló en su intento. No tienen ni siquiera palabras para explicarse. Arturia lo reprendió con dureza. Los caballeros defienden la justicia y protegen a los débiles. Todos ustedes, como caballeros, deben comprender el principio de no atacar a los inocentes. En nombre de las órdenes. En nombre de la autoridad. ¿Qué es lo que divide a un caballero de un bandido común? Es el sentido de uno mismo y la creencia personal. Es la caballerosidad. Los labios de Arturia se tensaron mientras sermoneaba. Era casi como si sus palabras fueran golpes físicos que golpeaban implacablemente a los caballeros hasta que todos quedaron tan fuertemente reprimidos que no se atrevieron a soltar un sonido. Muchos de los caballeros sintieron que sus acciones estaban mal y eran culpables interiormente de sus responsabilidades actuales. La única cualidad redentora que tenían era que no formaban parte de la unidad de caballeros que asaltó por primera vez las ciudades poco vigiladas. Si todavía crees que es correcto levantar tus armas contra los niños y los ancianos, entonces tira esas espadas y lanzas inútiles en este instante. No eres un caballero a mis ojos. Arturia se cruzó de brazos y guardó silencio. La tensión llenó el aire junto con una sensación de asombro. Cada caballero presente para escuchar las palabras de Arturia sintió como si algo hubiera cambiado en ellos. No era solo su mentalidad, sino también sus estadísticas. Los caballeros del Nuevo Mundo estaban separados por niveles, y muchos de los caballeros de nivel inferior se dieron cuenta de que en el transcurso de la conferencia de Arturia, sus niveles habían ido aumentando constantemente. ¡Demonios! Un caballero de nivel 1 había saltado directamente al nivel 2. Fue asombroso no solo para Kiet, el capitán de los caballeros que se había empujado a la fuerza al frente, sino también para todos los caballeros presentes. El conocimiento que Arturia estaba impartiendo como rey de los caballeros fue recibido como una forma de experiencia para todos los que escucharon. Era similar a los libros de experiencias en Yggdrasil, un elemento de botín que otorgaba XP extra a un jugador. En el Nuevo Mundo, la mecánica de Yggdrasil no parecía diferente, la adquisición de nuevos conocimientos aumentaba las barras de experiencia. Kiet y los otros caballeros quedaron estupefactos, incapaces de entender lo que había sucedido, pero todos sabían que se habían beneficiado de las acciones de Arturia. Tragaron saliva, ninguno se atrevió a bloquear el camino de Arturia cuando comenzó a caminar. Era como si el mar se partiera para desconcierto de los niños y ancianos rescatados. Shirou, por su parte, no hizo ningún comentario, pero miraba con cariño a Arturia. Mientras Shirou y los demás se movían sin obstáculos, un hombre no podía simplemente quedarse sin hacer nada. Solo espera un momento. Kiet gritó sin comprender. Él era el capitán a cargo de los caballeros presentes y sabía que sería imposible explicarse a sus superiores si simplemente no hacía nada mientras Shirou y Arturia se iban. Shirou detuvo sus pasos y se dio la vuelta para dirigirse al capitán caballero. ¿Elegirías detenernos?, pidió aclarar. Kiet se estremeció al sentir la penetrante mirada de Arturia clavada en él. Todavía podía recordar vívidamente la conferencia de Arturia y sabía que no se podía jugar con ella. ¿Qué nivel de caballero tenía que ser para aumentar la competencia de caballero de los demás con solo sus palabras? Kiet estaba interiormente aterrorizado al descubrirlo, pero apretó los dientes y expresó audazmente su difícil situación. Entiendo por tus palabras que un caballero debe tener integridad para saber qué está bien y qué está mal, pero como hombre que cuida de una familia, debo detenerte aquí. Kiet desenvainó temblorosamente su espada, que se bamboleaba inestable en sus manos. Mi familia vive en el territorio de los holandeses de Hubert y si abandono mis deberes, el duque castigará a mi familia. La voz de Kiet causó un revuelo entre los caballeros, muchos desenvainaron solemnemente sus espadas antes de que Kiet los reprendiera. No, idiotas. Guarden sus espadas y déjenme terminar. Kiet gritó inesperadamente. Shirou parpadeó confundido cuando Kiet chasqueó la lengua. Kiet tenía años de experiencia en el campo de batalla y no fue difícil para él notar la falta de cansancio de Shirou y Arturia.
Era como si no estuvieran preocupados en absoluto por sus vidas, lo que significaba solo dos cosas para un veterano como Quiet. O eran tontos o eran extremadamente fuertes. Quiet se inclinaba hacia la última opción, debido a la exhibición anterior de Arturia. Quiet inclinó la cabeza en petición a Arturia. «Tómanos como prisioneros de guerra», pidió sinceramente. Convertirse en prisioneros de guerra no solo permitiría a Quiet y los caballeros evitar conflictos con Shirou y Arturia, sino que también eliminaría cualquier sospecha de traición que pudiera tener el duque Hubert. Al hacerlo, la familia de Quiet podría permanecer a salvo en el holandés de Hubert, mientras que Quiet incluso tenía la esperanza de escuchar más conferencias de Arturia en el futuro. Los pensamientos de Quiet pronto fueron reflejados por los otros caballeros, que siguieron rápidamente las acciones de Quiet. Solo ayudó que muchos caballeros fueron influenciados por Arturia y revelaron las órdenes de la nobleza de matar a los campesinos que cultivaban los campos. Los labios de Arturia se curvaron en un ceño fruncido antes de mirar a Shirou por una decisión. No quería aumentar innecesariamente las cargas de Shirou. Afortunadamente, Shirou se apresuró a probar una solución pacífica y asintió. «Muy bien», dijo Arturia asintiendo. Quiet y los otros caballeros se miraron antes de soltar un suspiro de alivio. Con los asuntos urgentes resueltos, Shirou y Arturia rápidamente comenzaron a llevar a todos de regreso a la ladera de la montaña. Los caballeros, al contrario de actuar como prisioneros de guerra, rodearon a los niños y ancianos para protegerlos en el centro. Arturia sonrió levemente como resultado, lo que hizo que muchos de los caballeros más jóvenes se dieran cuenta de su belleza y cayeran en un aturdimiento. Kate se burló de los caballeros más jóvenes de su unidad, pero no pudo evitar admitir que si él fuera más joven, probablemente habría actuado de la misma manera. Desafortunadamente, ya era un hombre casado y comprometido. Dejando a un lado toda la atención que estaba recibiendo Arturia, Quiet sentía más curiosidad por la identidad de Shirou. Quien no se perdió la forma en que Arturia había mirado a Shirou antes de aprobar la solicitud de tomar prisioneros de guerra. Esta única acción mostró la dinámica entre los dos y Quiet no pudo evitar sentir curiosidad por la identidad de Shirou. Al mirar tanto a Shirou como a Arturia, Quiet asumió rápidamente que eran nobles, especialmente Arturia. Su porte era demasiado regio y refinado para estar cerca de la disposición de un plebeyo. Quiet miró al suelo para ocultar su creciente pensatividad. Como caballero veterano, había servido al lado del duque Hubert durante años y había visto a los diversos nobles del sur de importancia. Naturalmente, Quiet nunca había visto a Shirou y Arturia antes y no pudo evitar pensar en el único lugar de donde podrían haber venido: Northern Roble. Estaban afiliados a Calcabezares. Kei de repente sintió que se le formaba un hoyo en el estómago cuando la posibilidad surgió en su mente. Como reina de Roble, los nobles del sur sabían que uno de los objetivos de Calca era volver a unir el reino. Si Shirou y Arturia estaban afiliados a la reina, ¿qué tipo de intenciones tenía la reina? Quiet solo tuvo una respuesta. Aparte de causar guerra y conflictos, no había forma de que los nobles del sur se sometieran al gobierno de Calca y, por lo tanto, Kate se estremeció. De hecho, ¿qué pasaría si el ataque a los Verferdukchi fuera instigado por el norte para provocar disturbios en el sur y debilitar sus fuerzas? Quien no quería pensar más en la posibilidad y esperaba que su conjetura fuera incorrecta. De lo contrario, eventualmente llegaría la guerra civil. Kate guardó un silencio antinatural mientras Shirou y Arturia progresaban con el grupo, pero a nadie parecía importarle ni darse cuenta. Muchos de los caballeros se estaban reuniendo para caminar junto a Arturia y pedirle que impartiera sus conocimientos sobre caballería, lo que ella comenzó a hacer felizmente. Mientras tanto, Shirou actuó como el explorador principal del grupo, avanzando y eligiendo un camino a seguir por el grupo. Hace mucho tiempo que el terreno se había alejado de las llanuras planas y estaba volviendo gradualmente a un bosque. La hierba debajo de los pies se estaba volviendo más escasa y aparecían más manchas de tierra marrón y grava. Con la velocidad a la que iba el grupo, Shirou especuló que llegarían al destino en 3 horas como mucho. Observando a su alrededor, los ojos de Shirou se quedaron quietos cuando vio una gran reunión de caballeros, caballería y civiles acercándose rápidamente en su dirección. Entrante.
Gritó una advertencia a Arturia y los demás, quienes de inmediato tomaron formaciones defensivas. La opción de correr era actualmente imposible con el ritmo lento de los niños y ancianos que acompañaban a Shirou y Arturia. Quiet ordenó a sus caballeros que protegieran a los civiles en el medio, mientras Arturia se destacaba en el frente junto a Shirou. El otro grupo no tardó en llegar y rodearlos. La hostilidad en el aire era dominante y se hizo palpable cuando los soldados enemigos notaron las armaduras que llevaban Quiet y los demás. Villanos bastardos. Pensar que ustedes también aparecerían aquí, enfureció un soldado de caballería, preparando su lanza. A partir del símbolo en el pecho del caballero, la situación quedó clara para Quiet. El escuadrón armado de la familia Verfer, murmuró Kate con asombro. Pero nunca abandonan las instalaciones de la mansión de la familia Verfer. Fue tal como dijo Quiet. El escuadrón armado de la familia Verfer era similar a los guardias personales de la familia Verfer, y nunca abandonaría la mansión principal de la familia a menos que lo ordenara el duque. El hecho de que el escuadrón estuviera presente significaba solo una cosa. La mirada de Shirou se centró en un hombre de aspecto robusto con ojos feroces y piel bronceada. Llevaba una larga túnica aristocrática azul sobre su armadura de acero, y estaba mirando a Quiet y a los caballeros del duque Hubert. El hombre era el duque Verfer. El duque cuyo holandés estaba en medio de un ataque. Espera. Detente, detén. Una voz urgente sonó momentos antes de que duque Verfer estuviera a punto de ordenar un ataque. Tan pronto como la voz resonó, duque Verfer no pudo evitar fruncir el ceño mientras continuaba. Baja los brazos, no luches. Un individuo familiar corrió inmediatamente hacia el centro de atención, sus movimientos frenéticos. Como resultado, duque Verfer retiró a regañadientes a sus fuerzas. Jadeando por respirar, un joven se disculpó frente a Shirou y Arturia. Vincent Verfer. Arturia pronunció el nombre. Vincent parecía demacrado. Desde que Shirou se separó del hombre, Vincent había podido regresar al Verfer Duchy solo para encontrarlo bajo asedio. Inmediatamente se puso en contacto con su padre y comenzó una batalla defensiva, pero con enemigos acercándose por todos lados, el duque Verfer no tuvo más remedio que abandonar la casa principal y buscar refugio en otro lugar. Fue entonces cuando a Vincent se le ocurrió una idea. Lo siento, esto tiene que ser una especie de malentendido, Vincent jadeó antes de mirar a Kate y los demás con sospecha. ¿Y están prisioneros de guerra?, admitió Quiet rápidamente antes de que Shirou o Arturia pudieran hablar. La respuesta de Quiet parecía natural para Vincent, que había visto las capacidades de Arturia de primera mano, pero para duque Verfer y el resto, estaban incrédulos. Quiet y los otros caballeros se contaban por cientos, mientras que Shirou y Arturia solo tenían niños y ancianos de su lado. Para el duque Verfer, era más probable que Shirou y Arturia fueran prisioneros de guerra, lo que llevó al hombre a negar con la cabeza en duda. Sin embargo, los testimonios de Kate y el resto fueron una prueba innegable de la situación actual. Vincent, no tenemos tiempo para esto, amonestó el duque Verfer, montando su caballo hacia adelante. ¿Dónde estaba exactamente este lugar seguro al que intentabas llevarnos? El recordatorio de duque Verfer hizo que Vincent se enrojeciera con torpeza. Sí, bueno, Vincent se rascó la mejilla antes de mirar a Shirou y Arturia. El significado de la acción de Vincent era bastante evidente. Shirou sonrió con ironía. Era muy probable que Vincent hubiera traído a su familia para buscar ayuda de él y Arturia después de presenciar la fuerza que poseían. Vincent sabía que estaba sobrepasando sus límites porque le debía a Arturia una deuda de vida, pero sentía que no tenía otra opción. Si Arturia era quien Vincent pensaba que era, entonces ella era la única esperanza en sus ojos. Por favor, Vincent inclinó la cabeza. Incluso si decides no aceptarnos, ¿podrías al menos llevar al civil que rescatamos en nuestro camino? Eran inocentes en todo esto y no deberían sufrir más innecesariamente. La solicitud de Vincent generó murmullos entre los caballeros y la caballería de Verfer. Vincent, ¿qué estás diciendo exactamente? Duque Verfer preguntó dubitativo. Vincent ignoró a su padre y continuó inclinando la cabeza para transmitir la profundidad de su sinceridad. Shirou miró la forma en que Arturia lo asentía sutilmente y tomó su decisión. De todos modos, nunca fue de los que evitaban ayudar a los demás.
Le dio a Arturia su consentimiento y la dejó hablar debido a su mayor nivel de carisma. Por favor, síganos. Alojaremos a sus fuerzas, dijo amablemente Arturia. Duque Berferd y muchos de sus hombres todavía se mostraban escépticos, pero al ver lo radiante que estaba Vincent, optaron por no expresar sus opiniones de inmediato. Sin embargo, el duque Berferd todavía estaba tenso mientras miraba con inquietud en la dirección de donde había venido su grupo. Tenemos que movernos. Esos bastardos todavía nos persiguen, gritó duque Berferd. Vincent se puso serio ante el recordatorio de su padre. Desde que escaparon del Berferd Duchy, él y su padre habían sido perseguidos sin descanso. Afortunadamente, Vincent estaba familiarizado con el terreno y había podido ampliar la brecha entre los perseguidores de su familia. Fue entonces cuando todos se dieron cuenta del problema. Los niños y los ancianos se miraron con pesar. La mayoría de los civiles que el duque Berferd había salvado eran hombres y mujeres jóvenes capaces de moverse a un ritmo considerable. Un ritmo que los niños y mayores no podrían seguir. Duque Berferd frunció el ceño. Su personalidad y creencias no le permitirían dejar atrás a los niños y ancianos. Reconoció que todos ellos eran sus fieles súbditos, que trabajaban sus campos y proporcionaban suficiente alimento a los holandeses en los inviernos. Nunca los abandonaría como su señor. Estamos aquí y luchamos, declaró duque Berferd con decisión. Los niños y los ancianos se van primero, mientras que mis hombres y yo les daremos tiempo para huir. De duque Berferd, los ancianos y los niños estaban visiblemente conmovidos. Ninguno de ellos esperaba que un noble se preocupara por la vida de los plebeyos, pero el duque Berferd decidió quedarse. El altruismo de duque Berferd fue lo que cimentó la lealtad de sus seguidores. A las órdenes del duque Berferd, los caballeros y la caballería de alrededor comenzaron a prepararse para la batalla. Al ver que la situación se desarrollaba frente a él, Shirou ya no podía quedarse quieto. Como había accedido a acoger a duque Berferd y a los demás, los protegería. Contempló enviarse a sí mismo a Arturia para obstruir la persecución enemiga, pero Arturia era necesario para utilizar plenamente las capacidades de Camelot, mientras él mismo quería preparar algunas defensas. Sería inconveniente para él o Arturia actuar personalmente, por lo tanto, tendría que llamar para pedir ayuda. Asintiendo con la cabeza, Shirou desapareció rápidamente de la vista y reapareció a poca distancia detrás de una densa parcela de árboles. Arturia había venido con él después de notificar a Vincent de su corta ausencia para no despertar sospechas. Asegurándose de que él y Arturia estuvieran solos, Shirou extendió su mano frente a él e invocó una habilidad. Invocación mayor. Era una habilidad que poseía como creador de numerosos NPC en Yggdrasil. Hacer un seguimiento de todos ellos mientras deambulaban por los reinos del árbol del mundo era imposible, por lo que su habilidad de invocación mayor le permitió llamar para convocarlos directamente ante él. Sin embargo, había una condición para su citación. La persona convocada tendría que estar dispuesta a que la convocatoria funcione. Como la mayoría de los NPC que creó no negarían su invocación, la tasa de éxito de la habilidad fue bastante alta. Pronto se formó un círculo mágico debajo de él. Se formó a partir de círculos que se cruzan y trigramas que brillan con una luz mágica ardiente. Del círculo mágico, un hombre emergió de manera constante con un mono azul ceñido al cuerpo con hombreras de metal. Había una expresión salvaje en el rostro del hombre y sus ojos rojo sangre daban la impresión de un depredador al acecho. El hombre era el hijo de la luz de Irlanda, el escudo de Ulster, Cuchulain y un jefe de área casi inmortal en la tierra de las sombras de Yggdrasil. Conociendo la personalidad de Q, Shirou fue directo al grano. Hay un ejército enemigo persiguiéndolo, dijo. Entretenerlos. Q estiró los brazos, descansando la lanza roja en sus manos sobre su hombro mientras fruncía el ceño. Estal. No matar. Q pidió aclarar. Ocúpate solo de los que sean necesarios, respondió Shirou con prontitud. La mayoría de los soldados de un ejército no compartían los objetivos de sus líderes al mando. Para los soldados comunes, todo lo que importaba era ganarse el salario y regresar a casa para alimentar a sus familias. No fue completamente su culpa que los hicieran luchar. Además, Shirou era reacio a una matanza innecesaria. Derrotar a los generales y líderes sería suficiente para causar disturbios.
Q suspiró mientras se rascaba la nuca antes de sonreír. Suena interesante, dijo Q antes de exasperarse. Es al menos más interesante que la tarea que me dio mi maestra. Shiro arqueó una ceja pero decidió no preguntar. Sin embargo, Q tenía algunas preguntas, ya que no podía ignorar la tarea que le había dado su mentor. Si lo hacía, era muy probable que reviviera sus momentos más oscuros del pasado mientras entrenaba en la Tierra de las Sombras. Diga, maestro, comenzó Q con torpeza. No sabrías dónde estaría un pomposo y mujeriego maricón de mago de pelo blanco, ¿verdad? Mejor aún, podría pedirte que lo convoques frente a mí como recompensa por esta tarea más tarde. El maestro de Q dijo que no podía regresar hasta que localizara al mago y lo marcara con una de las runas de rastreo de su maestro. Q no pudo evitar negar con la cabeza. Aunque Q podía respetar lo que había hecho el mago, se estremeció al recordar la expresión del rostro de su maestro. El pobre bastardo. Q no pudo evitar sentir lástima por el tonto de un mago. Desafortunadamente, si Q tuviera que elegir entre el mago y él mismo para el castigo de su maestro, elegiría al mago en un santiamén. Una expresión antinatural se abrió paso en el rostro de Arturia cuando escuchó la pregunta de Q, las puntas de sus mejillas se enrojecieron mientras giraba la cabeza hacia un lado avergonzada. Ya podía imaginar quién era exactamente el objetivo de Q, y le avergonzaba saber que una vez había llamado a ese hombre su mentor. Al darse cuenta del cambio en la conducta de Arturia, Shiro vaciló antes de aceptar la solicitud de Q. Fue solo después de que Arturia se recompuso y asintió con la cabeza fríamente de acuerdo que aprobó la recompensa de Q. En otra parte, Merlin sintió un escalofrío recorrer su espalda como si lo hubieran traicionado. Gracias, Q pareció visiblemente aliviado antes de que su rostro se volviera serio. Vuelvo enseguida. Tira Bremin era la mujer encargada de liderar la persecución contra el duque Berferdi, por una razón u otra, sintió un mal presentimiento en el aire. El ejército que lideraba actualmente avanzaba penosamente a través de una vasta extensión de campos, siguiendo el camino que había tomado duque Berferd. Tira lo encontró extraño. A juzgar por la dirección en la que huía el duque Berferd, no habría nada más que una montaña desolada esperándolo. Tampoco había forma de que su grupo pudiera sobrevivir demasiado tiempo en el desierto. Toda la persecución fue un suicidio, entonces, ¿por qué duque Berferd seguía tan decidido? Mientras Tira reflexionaba para sí misma, una gota de lluvia aterrizó en su nariz. Ella arrugó la cara con molestia y miró hacia las nubes grises arriba, rezando para que la lluvia aguantara hasta el final de su persecución, ya que el barro complicaría las cosas. El viento comenzó a levantarse, generando un frente frío que golpeó contra la armadura de Tira. Se estremeció cuando frunció los labios. Más que nunca sintió que algo andaba mal. Su ejército continuó marchando independientemente. Los numerosos capitanes y subcapitanes que componían cada cuerpo de caballeros individual ordenaron que sus tropas avanzaran. Duque Berferd no había podido correr demasiado adelante y no pasaría mucho tiempo antes de que Tira y el resto finalmente lo alcanzaran. En un relámpago arriba, Tira podría haber jurado que vio a alguien más adelante. Un hombre con el pelo azul recogido en una cola de caballo. Parpadeó y la imagen desapareció, pero el recuerdo de un par de profundos ojos carmesí permaneció arraigado en su mente. La piel de gallina recorrió su piel, la parte de atrás de su cuello hormigueaba. Pasos. Lanzó su mirada de un lado a otro alrededor de las llanuras abiertas, pero todavía no encontró nada. Las altas cañas comenzaron a balancearse. Era el canto de las llanuras abiertas. La leyenda del Ulster y un sabueso sobre los campos rojos. La respiración de Tira se aceleró, una sensación de peligro casi la abrumaba. Nerviosa, sacó la varita de su cintura y comenzó a lanzar. Detección menor. Activó una habilidad sensorial para desconcierto de quienes la rodeaban. Una ola invisible de magia salió disparada con ella en el centro. Cada persona por la que pasó se indicaría con un contorno rojo o azul, azul para aliado y rojo para enemigo. Cuando su campo de visión se llenó de luz azul, un rastro de rojo entró en sus periféricos, un contorno vago aparentemente sonriéndole antes de desvanecerse en un instante. Tira se puso rígida. Lo había imaginado. Lanzó detección menor de nuevo, pero esta vez, no había rastro de rojo, casi como si el mundo le estuviera jugando una mala pasada.
Inhalando bruscamente, hizo todo lo posible por recuperar la compostura, pero fue entonces cuando lo escuchó con claridad. Pasos. Más cerca. Era casi como si ella fuera un animal diminuto, siendo perseguido por un depredador con lo vulnerable que se sentía. Gotas de sudor se estaban formando en sus cejas, y sus compañeros capitanes comenzaban a mirarla de manera extraña. A ella no le importaba. En el centro de su visión, finalmente lo vio cuando su tez palideció. Un hombre sosteniendo una lanza roja al frente del ejército acompañado por el aullido del viento y el olor acre del hierro. Cude Inmortal, como se denomina en los foros de Yggdrasil. Un sabueso mirando lascivamente a su presa. Gracias por leer. Patreon.com/Parcasius. Capítulo 12. Ciudad Santa Camelot. Parte 9. Las personas de carácter honrado son siempre las más bien recibidas. Ya sea que se encuentren en posiciones de mando y autoridad, o trabajando en los espectros inferiores de la sociedad, todos tenían la capacidad de obtener la aprobación de las masas. Al mirar al duque Berfer negándose a escapar por el bien de la gente de su ducado, Shirou ya había decidido que no podía hacer la vista gorda ante la situación del duque. El susurro de las hojas bajo sus pies le picaba en los oídos, pero ya estaba acostumbrado al nuevo mundo que lo rodeaba. Era su nueva realidad, y nada a su alrededor ya era un juego. Los niños lloraban, las madres lloraban por la pérdida de amigos y familiares. Nada en Yggdrasil podría replicar la autenticidad de las lágrimas que podía ver ante él. Sus manos se cerraron en puños mientras dejaba escapar un suspiro. Ya había enviado a Pu para detener a los enemigos que se acercaban, pero no resolvió nada en lo que respecta a consolar a la gente frente a él. Además, todavía tenía que convencer a Duque Berfer de que él y sus hombres no tenían que quedarse atrás para ganar tiempo para que los ancianos y los niños pudieran escapar. Por un lado, probablemente sería más fácil si solo explicara el asunto de la interferencia de ejecución de Q, pero había un problema con ese método. Tendría que revelar que había más en él de lo que Vincent Berfer ya debió haberle informado a su padre. Sutilmente miró en dirección a Arturia. Ella estaba haciendo guardia cerca de los niños y ancianos en precaución por cualquier incidente imprevisto, sin embargo, parecía estar teniendo dificultades para mantener la vigilancia. Los niños de voluntad más fuerte corrían a su alrededor, mirándola de arriba a abajo con asombro, debido a la disposición regia que exudaba naturalmente. Finalmente, ya no pudo mantener su neutralidad cuando los niños de 1 y 2 años, que habían escapado del agarre de su madre, comenzaron a intentar trepar por sus piernas. Ella estaba bien con eso al principio, sin embargo, nunca tuvo la experiencia para tratar con niños para empezar, especialmente con niños pequeños. Ella lo miró ansiosamente, pero él fingió no ver su situación, cuando uno de los niños comenzó a babear sobre su manto azul y a llorar cuando ella trató de quitárselo. Los niños de A no deben llorar cuando no obtienen lo que quieren, reprendió sin resultado. La niña simplemente la miró fijamente antes de reír inesperadamente, abandonando el manto de Arturia a favor de trepar por sus hombros. El labio de Arturia se crispó, pero era demasiado peligroso permitir que el niño trepara más alto sin apoyo. Extendiendo los brazos, sostuvo al niño con las manos, pero se consternó cuando el niño simplemente usó sus acciones para sentarse amablemente sobre su cabeza. Pudo escuchar un gorgoteo distintivo antes de que la sensación de saliva húmeda comenzara a bajar por su frente y luego por su rostro. Su tez se puso pálida. Posiblemente no podría nombrar un momento en el que tal situación le hubiera sucedido. La guerra y el campo de batalla eran todo a lo que había dedicado su vida. La crianza de los hijos no se le había pasado por la cabeza ni una sola vez, y mucho menos cómo lidiar con ellos. El razonamiento y la racionalidad adecuados no funcionarían frente a un bebé que no pudiera comprender. Con un niño aferrado a su cabeza y muchos otros niños y niños pequeños comenzando a trepar por sus piernas, se veía absolutamente miserable. Bueno, miserable quizás lo estaba llevando demasiado lejos, pero de todos modos se sentía claramente incómoda, incapaz de utilizar ninguna de sus fuerzas para no dañar a los niños. Su boca se abría y cerraba, queriendo gritar por ayuda, por salvación, pero incapaz de deshacerse de su dignidad como realeza frente a tantas personas, solo podía obligarse a sí misma a tolerar. Trató de hacerle una señal a Shirou con los ojos, pero en el momento en que giró la cabeza, vio a otro niño que se abría paso para agarrarse a su hombro.
Interiormente, sintió ganas de llorar de frustración. Mirando a Arturia, Shirou sonrió con alegría. Sí. Arturia y los demás eran la razón por la que no podía divulgar demasiado sus capacidades, de lo contrario sería demasiado difícil librarse a sí mismo y a los demás de los problemas del nuevo mundo. Si Shirou estuviera solo, probablemente no le importaría ese resultado, pero el punto era que no lo estaba. Debajo de él había numerosos NPC de su propia creación, que lo buscaban en busca de orientación en el nuevo mundo, algunos más que otros. Hasta que estuviera seguro de que sus acciones no los implicarían, primero intentaría permanecer lo más bajo posible. Después de todo, él se preocupaba por todos ellos. Perdido en sus pensamientos, de repente sintió un tirón en la manga. Ignóralo, Shirou. Ignóralo. Lo que no pudo ver, no pudo evitarlo. Solo por el sonido de risitas y risas a su alrededor, estaba seguro de que sabía exactamente quién estaba tirándole de la manga. Girar la cabeza ahora le causaría más problemas de los que valía y, además, aún tenía que convencer al duque Berfer de que el peligro había pasado. Disculpándose interiormente con Arturia en su mente, se apartó de su agarre justo cuando ella trató de ponerse frente a él, haciéndole imposible decir que no se dio cuenta de su difícil situación. Ahogó su diversión. Por alguna razón, podría haber jurado que había escuchado un gemido de impotencia. Estaba al borde de la desesperación. No había forma de que él la ayudara en este momento. Además, la expresión de Shirou se volvió extremadamente neutral cuando miró sutilmente a Arturia en la esquina de sus periféricos. Estaba disfrutando de la vista. Un recuerdo que guardaría y nunca olvidaría. El rey, que en general estaba sereno y siempre llevaba un aura real, se redujo repentinamente a la disposición de una madre que de repente se dio cuenta de la dificultad de criar a los recién nacidos. También venía con todas las ventajas. Cabello despeinado, ojos temblorosos y mucha baba que manchaba su armadura y su ropa pegajosa. Con un estado de ánimo sumamente alegre ante un nuevo recuerdo preciado, se dirigió hacia el duque Berfer y dejó atrás a un Arturia abatido. El duque Berfer estaba de pie con los brazos cruzados, mirando en la dirección que sabía que perseguía el enemigo. A su lado estaban Vincent y los otros caballeros de la casa, que estaban estableciendo una línea defensiva, usando sus suministros de campamento como barreras improvisadas. Vincent fue el primero en notar el acercamiento de Shirou, sin embargo, antes de que pudiera notificar a su padre, se congeló momentáneamente en estado de shock cuando vio a Arturia. A diferencia de los ancianos y los ciudadanos escoltados, Vincent y los demás se habían ocupado en prepararse para un ataque. Como tal, cuando Vincent finalmente se volvió hacia Shirou, la vista de Arturia enterrado en una pila de niños era lo que le esperaba. Su boca colgó abierta antes de cerrarse abruptamente, fingiendo como si no viera nada cuando Arturia trató de llamarlo a él y a los otros caballeros. Shirou, por su parte, mantuvo a la fuerza su neutralidad para que Arturia no se diera cuenta de que la estaba dejando intencionalmente a los lobos en lugar de tener un objetivo. En cuyo caso, el tiempo de holgazanear había terminado. Con otro paso, llegó al lado del duque Berfer. El hombre lo miró rodando los ojos hacia la izquierda. Por el ceño fruncido en su rostro, duque Berfer estaba claramente disgustado con cómo se estaba desarrollando la situación. Frunció el ceño, descruzó los brazos mientras se giraba para mirar a Shirou. Mis hombres y yo estamos arriesgando vidas para que usted y su colega puedan llevar a la gente de mi ducado a un lugar seguro y, sin embargo, ¿por qué no huyen? Lo reprendió con dureza. ¿Está menospreciando las convicciones de los hombres que ve ante usted? Muchos de los caballeros que trajo el duque Berfer estaban demacrados, con los ojos hundidos y las puntas de los dedos cubiertas de sangre que había goteado del mango de sus espadas. Un olor nauseabundo se adhería persistentemente a ellos, que solo se hacía más evidente cuanto más se acercaba Shirou a ellos. Estos hombres probablemente habían estado marchando y protegiendo a sus conciudadanos durante horas más o menos un día entero. Aún así, no expresaron ningún descontento por la decisión de duque Berfer a pesar de que sus armaduras y armas habían perdido mucho brillo. Con una simple habilidad de observación que mostraba las estadísticas y el estado básicos de un individuo, Shirou entendió que los encantamientos menores marcados en la ropa de los caballeros se habían desgastado.
La pieza de pecho del caballero más cercano a él, por ejemplo, solía tener una durabilidad de 50 y un encantamiento de +1 de poder y curación. Ahora, sin embargo, el encantamiento se volvió inútil y la durabilidad de 7 miserables. No se podía negar el valor y los principios que llevaron a estos caballeros a ser tan desinteresados. Estaba totalmente en consonancia con el código de caballería en el que Arturia estaba en la cima, y por eso había insistido en que debían permanecer a salvo. Shirou de ninguna manera quiso empañar el valor que el duque Berferd y sus caballeros estaban mostrando. Para nada. Hizo un gesto con la mano frente a él en un gesto de buena fe. ¿Me creerías si te dijera que el peligro ha pasado? No, dijo el duque Berferd sin rodeos, frunciendo el ceño. El enemigo que lo persigue es demasiado vasto para ser tratado con medios comunes a menos que esté insinuando que tiene un ejército para combatirlo. Bueno, Shirou hizo todas las cosas consideradas. Su expresión se volvió extrañamente rígida. Muchos de los NPC que había creado estaban a la altura del título de ejército de un solo hombre. Reunirlos todos juntos podría convertirse en un desafío casi imposible para cualquier enemigo o periodo de jugador. Y, sin embargo, no se lo merecería sin comprender sus posturas sobre lo que quieren hacer en el nuevo mundo. Por lo tanto, era mejor mantenerse alejado del tema. Tengo mis medios, se apartó de la pregunta del duque Berferd antes de presionar una mano en su pecho y mirar al duque a los ojos. El enemigo no tendrá tiempo para ponerse al día, así que podemos tomarnos el tiempo para movernos como un gran convoy. La seguridad de su tono tomó por sorpresa al duque Berferd. El hombre lo miró evaluándolo durante varios segundos antes de soltar el aliento. ¿Me estás pidiendo que confíe en ti? El duque habló en voz baja, su tono grave y áspero. ¿Sabes cuánto peso tengo sobre mis hombros para cuidar de mi gente? A poner sus vidas en una apuesta, ¿qué te hace digno de ese nivel de confianza? Asintió interiormente ante la precaución del duque porque era natural. Si el duque accedía demasiado rápido, sería demasiado sospechoso de cualquier manera. Nos acabamos de conocer por primera vez, por lo tanto nada, admitió Shirou libremente mientras extendía su mano. Sin embargo, eso no significa que no pueda ofrecer seguridad. Duque Berferd miró con curiosidad la mano extendida de Shirou. ¿Qué seguridad puedes tener para influir en mi opinión? Preguntó. Al darse cuenta de la seriedad en el comportamiento de Duque Berferd, respondió de la misma manera. Su rostro no mostraba ningún signo de movimiento, ya que una potente energía mágica se manifestaba en su palma. Si el enemigo nos alcanza, seré el primero en ofrecer resistencia. No permitiré que nadie más resulte herido. Shirou estaba completamente decidido a cumplir su promesa. Duque Berferd evaluó a Shirou de arriba a abajo antes de darse cuenta de que Shirou hablaba en serio. Además, incluso con su nivel y experiencia, no podía evaluar la profundidad del poder mágico que podía ver en la palma de Shirou. Además, solo por la disposición de Shirou, no había ni una pizca de indecisión en él. Duque Berferd confiaba en sus sentidos, más debido a su experiencia y la conexión especial que los hombres tenían para evaluarse entre sí sin necesidad de palabras. Cuando el duque Berferd miró a Shirou, vio el valor de su juventud. Duque Berferd desechó su comportamiento serio y de repente se echó a reír. Muy bien, este duque tomará esta apuesta, dijo, agarrando la mano de Shirou y dándole un buen apretón y apretón. Shirou, por su parte, no lo sintió en absoluto mientras disipaba la magia basada en Yggdrasil en su mano. Estaba demasiado ocupado tratando de usar el nivel correcto de fuerza para no aplastar la mano del duque por accidente, ya que su cuerpo todavía estaba bajo los efectos del refuerzo solo para ser cauteloso. Alejando sus manos, Shirou se sorprendió por un momento cuando notó que Duque Berferd estiraba cautelosamente su cuerpo sin preocuparse. ¿No nos vamos todavía? Shirou no pudo evitar preguntar. Con el acuerdo del duque Berferd, Shirou ya estaba preparado para reunir a todos y comenzar a moverse, pero el duque parecía demasiado relajado de repente. Al escuchar la pregunta de Shirou, el duque Berferd arqueó una ceja mientras envainaba su espada en la correa conectada a su cintura. ¿Cuál es la prisa? Pensé que habías dicho que el enemigo no vendría, dijo el duque Berferd distraídamente, agitando la mano en un gesto de desdén. Además, necesito más tiempo para observar el que ha captado la admiración de mi hijo.
El duque Berfer miraba abiertamente a Arturia. Ahora que no estaba abrumado por la amenaza de un enemigo, apareció su verdadera naturaleza como un anciano de buen corazón. Tu pareja es una persona muy amable, ¿no es así? Duque Berfer le preguntó mientras el hombre colocaba un pulgar debajo de su barbilla. ¿Qué tan bueno debe tener su carácter para que los niños la acepten sin dudarlo? Es inconcebible ya que los niños de una edad temprana son los más difíciles de tratar aparte de sus padres. Shiro estuvo de acuerdo en silencio con la evaluación de Duque Berfer, pero no abrió la boca para hablar. No necesitaba que Duque Berfer, Vincent y todas las personas cercanas lo entendieran. A pesar de estar fuera de sus niveles de comodidad, Arturia aguantó a los niños que jugaban a su alrededor e incluso se aseguró de que no se lastimaran al hacerlo. En este punto, su ropa estaba cubierta de manchas de baba y su cabello estaba en un desorden absoluto. Incluso había un niño pequeño jugando con su aoje. El pequeño tío tirándolo y retorciéndolo tan bruscamente que Shirou se preocupó de que se cayera y dejara salir un aspecto oscuro. Por el momento, todos la miraron por lo que era. Ella fue amable. Más amable que la mayoría. Más que solo ser un rey o un gobernante sabio, era este aspecto de ella lo que Shirou siempre había amado. ¿Has mirado lo suficiente, Duque Berfer?, preguntó Shirou, con una expresión tierna en su rostro, mientras su atención permanecía en Arturia. Duque Berfer asintió gradualmente con la cabeza. A pesar de que no había visto las capacidades que Vincent había descrito que tenía Arturia, ya estaba conquistado por su integridad y encanto natural. Ya he visto suficiente. Duque Berfer desvió la mirada y volvió a centrar su atención en Shirou. Él asintió. Por favor, abre el camino. Shirou se tomó un momento más para mirar a Arturia antes de moverse en su ayuda y persuadir a los niños para que la dejaran. La mayoría de ellos volvieron corriendo con sus madres, pero varios habían quedado huérfanos debido a los ataques a los holandeses de Berfer. Los niños huérfanos se quedaron en su lugar con torpeza, mientras el duque Berfer y Vincent organizaban a los demás en un convoy adecuado. Shirou miró a Arturia y ella le devolvió la mirada. Probablemente sabía lo que iba a decir incluso sin que él lo dijera. Le puso una mano en el hombro y ella trató de negar lentamente con la cabeza. Ya he hecho suficiente, susurró. Es tu turno, insistió mientras intentaba limpiarse la baba de su cabello. Aunque podía entender el punto que Arturia estaba haciendo por el bien de la justicia, de quién era la culpa de que los niños le tomaran simpatía a ella. Mientras Arturia le susurraba, los niños huérfanos solo la habían estado mirando a solas. Por supuesto, Arturia notó este hecho con su alto nivel de conciencia, y es por eso que le hizo aún más difícil negarse. Sus hombros se hundieron mientras se resignaba a su destino. Solo podía esperar que Merlín no la viera en su condición actual, o nunca escucharía el final con él. De todos ustedes, bien, dijo Arturia abatido mientras los niños huérfanos la rodeaban una vez más. Con Arturia preocupado, el trabajo de liderar recayó solo en las manos de Shirou mientras Arturia se alejaba de mala gana desde atrás, con los ojos hundidos mientras los niños se aferraban a sus brazos, piernas y hombros. Sin saberlo, las acciones de Arturia elevaron el nivel general de confianza que Duque Berfer y los demás tenían. Vincent ni siquiera tenía que ser considerado. Su confianza en Arturia era casi fanática. Liderando desde el frente, todo el grupo caminó a un ritmo pausado para adaptarse a los ancianos y los jóvenes. A medida que pasaba el tiempo, el duque Berfer tuvo muy claro que Shirou no había estado mintiendo. Si el enemigo todavía hubiera estado persiguiendo, entonces no había forma de que no lo hubieran alcanzado ya que la oposición poseía caballería. Duque Berfer evaluó a Shirou en silencio. Aunque era cierto que ya tenía un vago esquema de qué hacer con Arturia, Shirou seguía siendo un misterio. Por la forma en que su hijo había hablado, Duque Berfer había asumido que Arturia era el líder, pero por la forma en que miró a Shirou con respeto, puso a Duque Berfer en un bucle. Si Arturia ya era un individuo formidable, entonces ¿qué hizo eso a Shirou a quien consideraba también? Duque Berfer no sabía la respuesta y simplemente se guardó sus preguntas para sí mismo. Además, actualmente es escéptico. Había estado en esta área en particular de las montañas muchas veces durante sus cacerías estacionales, y sabía que la dirección en la que Shirou los llevaba no los llevaría a ninguna parte. ¿Acaso los estaba llevando a refugiarse en la estrecha cueva que se abría en las laderas de la montaña?
No, claramente no fue el caso, de lo contrario todo el grupo debería haber girado hacia el este en la última piedra angular natural. ¿A dónde iba exactamente? El duque Berfer no podía imaginarse nada por mucho que se estrujara la cabeza en busca de una respuesta. Incluso entonces, la vista que apareció de repente ante él después de pasar por el claro del bosque todavía lo sorprendió asombrado. Estaba boquiabierto y lo sabía, pero no había forma de que pudiera ocultar su asombro. Muro del castillo. Duque Berfer mantuvo a la fuerza lo que quedaba de su compostura, pero no se podía decir lo mismo de su hijo. Después de todo, no habían pasado más de un par de días desde que Vincent había dejado las cercanías de las montañas boscosas. Era inconcebible que pudiera haber pasado por alto una estructura tan monumental. ¿Qué está pasando aquí? Vincent murmuró para sí mismo, una mano pellizcando su pierna y causándole un siseo de dolor. No es un sueño. Duque Berfer y Vincent no fueron los únicos en estar en estado de shock. Todos estaban. Las paredes eran de un marfil pálido como nadie en Roble había visto antes. Llevaba una majestad y una gracia que parecía pertenecer a otra llanura de existencia. Fue algo sagrado. Algo sagrado. Padre, conocí a la santa doncella, la valquiria de Roble. Las palabras de su hijo jugaban incesantemente en su cabeza, y solo por la majestuosidad del castillo que veía ante él, el duque Berfer se fue convenciendo poco a poco. Volvió su atención hacia Arturia que todavía estaba rezagada en la parte de atrás y en ese momento se dio cuenta de que había un tipo de aura que emanaba de ella que era diferente a cualquier persona que hubiera conocido. El mismo tipo de sentimiento se originó en Shirou. Su intuición le estaba advirtiendo. Era el sentimiento de impotencia ante el rostro de los gigantes. Lo que Duque Berfer experimentó de repente fue el concepto de supresión de nivel. De la misma manera que una hormiga temblaría ante los pasos de un elefante, un ser de un nivel inferior se enfrentaría a la presión de un ser de un nivel superior. El sudor goteaba por la frente de Duque Berfer, pero nadie se dio cuenta en su cautiverio. Respiró hondo para recomponerse y luego engatusó ligeramente a sus piernas para que siguieran avanzando sin tambalearse. Aún así, a pesar de todos sus esfuerzos, había subestimado la percepción que poseía la Oli Maiden. ¿Estás bien? Su voz habló directamente a su lado, su mano sujetando su brazo para sostenerlo. El duque Berfer no se atrevió a imponerse sobre ella. Estoy bien, dijo respetuosamente. Arturia le dio a Duque Berfer una mirada extraña debido a su repentino cambio de comportamiento, pero no le dio importancia ya que los niños que la rodeaban se apresuraron a distraerla. Pequeños tranquilos, la amonestó bruscamente, con la cabeza en alto. Quizás porque se había visto obligada a cuidarlos durante tanto tiempo, había podido inculcarles alguna forma de disciplina. Con solo 3 palabras, tenía a los niños que se habían aferrado a ella y corrían a su alrededor, siguiendo obedientemente sus pasos como patitos. Sus labios se curvaron gradualmente hacia arriba antes de asentir con satisfacción. Bien, la primera prueba de cualquier aspirante a caballero es escuchar y adherirse a la disciplina antes de convertirse en escudero. Trabajen duro todos, ahora marchen. ¿Sí? Los niños correaron uno por uno. Duque Berfer notó que Shirou sonreía tontamente por la interacción entre Arturia y los niños, pero no hizo ningún comentario al respecto ya que su hijo tonto Vincent era él mismo. Duque Berfer negó con la cabeza y ya no sabía qué pensar. Sin embargo, una cosa de la que estaba seguro era que Shirou y la doncella santa eran fuertes. Cada uno de ellos posee la fuerza que necesitaba para salvar a su pueblo. Para salvar su reino. El duque Berfer apretó los puños y rápidamente siguió a Shirou cuando llegó a la puerta principal de la muralla del castillo. 2 caballeros estaban estacionados en guardia conocidos como Enforcement Knights, personajes de la mafia de nivel 50 que defendieron el reino de Camelot durante las redadas en Yggdrasil. Mientras Camelot permaneciera de pie, todos los días reaparecían un intervalo establecido de 1000 de ellos. El número en sí podría aumentarse usando una habilidad de invocación específica poseída por los caballeros de la ronda y el propio Shirou. Tan pronto como Shirou y los demás se acercaron, los caballeros de la aplicación rápidamente saludaron con sus espadas. Saludo al señor y maestro, dijo uno de los caballeros de la aplicación. Solo tomará un momento abrir las puertas. Estas son...
El caballero de la aplicación hizo un gesto hacia Duque Berferd y los ciudadanos escoltados. Invitados, Arturia se apresuró a responder. El caballero de la aplicación simplemente asintió con la cabeza, ya que no era su lugar continuar interrogando más. Sin embargo, eso no significaba que no pudiera dar una pequeña advertencia al Duque Berferd y sus caballeros para que no causaran ningún problema. Por su parte, Duque Berferd y el resto ya se quedaron sin palabras. Solo mirar al caballero de la aplicación fue suficiente para que se dieran cuenta de la diferencia en las capacidades. Duque Berferd confiaba en que se necesitaría al menos un grupo de 6 personas para derrotar a un solo caballero de la aplicación. No importa cómo lo pensara, la única explicación en la que podía pensar para tal brecha en la fuerza se debía a la Santa Doncella. Siempre había sido un misterio en Roble lo que le había sucedido a su valquiria al vencer a los dioses malignos, pero todo se estaba aclarando en la mente del Duque Berferd. La valquiria de Roble no desapareció, no. Ella esperó su momento y fomentó una verdadera orden de los santos caballeros para Roble. Duque Berferd se puso visiblemente agitado y casi pierde la cabeza cuando las puertas de Camelot se abrieron para revelar a cientos de caballeros de la aplicación que patrullaban por las calles que se encontraban dentro. Solo la vista rivalizaba con la grandiosidad de la ciudad más poblada del norte de Roble en la que gobernaba Cal Cabezares. Fue una combinación de arquitectura gótica y naturaleza. Edificios de gran escala construidos junto a árboles, arbustos y matorrales. Incluso las calles estaban limpias y ordenadas, muchas bordeadas de mercados abiertos donde los caballeros estaban brindando ayuda a los otros refugios que Shiro y Arturia habían recuperado antes. Fue un espectáculo que hizo que los otros refugios del Berferd-Duchy se apresuraran hacia adelante con entusiasmo. Ni Shiro ni Arturia los detuvieron ya que este era su objetivo desde el principio. Sin embargo, el único problema fue el tiempo que llevó convencer a los niños que seguían a Arturia para que se unieran a los demás ciudadanos de Berferd-Duchy. A partir de entonces, los únicos que quedaron parados cerca de Shiro y Arturia fueron el grupo de caballeros tomados como prisioneros de guerra y el Duque Berferd y sus caballeros que aún estaban superando su conmoción. El asunto con los prisioneros de guerra no fue difícil de manejar, ya que siguieron obedientemente las instrucciones de un caballero de la aplicación de acampar en el interior occidental de Camelot. No eran malas personas, por lo que Arturia solicitó a los caballeros de la aplicación que les dieran una estancia cómoda. Cuando solo el Duque Berferd y sus caballeros se quedaron atrás, Arturia fue tomado por sorpresa cuando el Duque Berferd apareció repentinamente frente a ella con la cabeza gacha. Como Duque de Roble, solicitó una reunión formal, hizo una reverencia usando la etiqueta común de un noble. Al comprender el significado de las acciones del Duque Berferd, Arturia asintió solemnemente con la cabeza y actuó como debería hacerlo un rey. Lo permito, por favor síganme a la corte para que pueda escucharlos formalmente. Duque Berferd no tuvo quejas con el arreglo, y Shiro se contentó con permitir que Arturia actuara a su discreción. Arturia lideró el camino y pronto llevó a todos a un gran salón. Se rodó una alfombra roja desde la isla central que conducía directamente a un trono donde Arturia se sentó en toda su realeza. Parados a ambos lados de ella en 2 ordenadas filas estaban Lancelot, Gawain y los otros caballeros cuya presencia combinada impidió que los caballeros del Duque Berferd dieran un paso adelante debido a un sentimiento de insuficiencia. «Padre», susurró Vincent a los oídos del Duque Berferd cuando los dos se acercaron. Esos son los caballeros de los que estaba hablando. En efecto, desde su disposición hasta su apariencia, no había ninguna duda en la mente del Duque Berferd de que los caballeros frente a él estaban en el nivel más alto de la profesión. Era una razón más por la que Duque Berferd estaba dispuesto a seguir adelante con su decisión y dejar a un lado su orgullo. Arturia se sentó esperando a que hablara. Por desvergonzado que fuera y como se sentía, el Duque Berferd no vaciló. Por favor, el Duque Berferd cayó de rodillas. Salva a mis compatriotas. Aunque me has dado a mí y a mi gente refugio temporal en tu castillo, con mi ausencia, las serpientes de la nobleza han perdido a su enemigo común. No pasará mucho tiempo antes de que empiecen a morderse la garganta unas a otras, y para entonces, miles de vidas inocentes se perderían a causa de una violencia innecesaria.
Duque Berfert presionó su frente contra el suelo en una demostración de su sinceridad. Venerada santa doncella, por favor une a Southern Roble bajo un solo estandarte. Silencio. El tiempo mismo parecía haberse detenido cuando cada caballero de la ronda, e incluso Arturia, tenían recuerdos de una tierra devastada por la guerra. Duque Berfert no tuvo que dar más detalles, Arturia y los demás ya conocían las implicaciones de sus palabras. Expoliación. Masacres. Disturbios civiles. Ellos, como protectores de una tierra llamada Gran Bretaña, lo habían experimentado todo antes. Mi rey. Agravain fue el que habló, su significado estaba claro. El Camelot que había imaginado en el pasado había fallado una vez. Asintió con la cabeza hacia Arturia, incluso cuando comenzó a calcular un curso de acción en su mente. En nombre de un objetivo, una ambición y un sueño por un reino de prosperidad. Esta vez, no volvería a fallar. Horas antes, el viento era frío, mordiente, ya que parecía atravesar su piel y bajar hasta la médula de sus huesos. Incluso entonces, Tira sabía que no era el viento lo que estaba causando que el escalofrío le recorriera la espalda. Tiró del manto de piel alrededor de sus hombros más cerca de su cuerpo mientras empujaba a su caballo a un galope acalorado. Más rápido. Tenía que correr más rápido. La hierba se balanceaba bajo los pies, pisoteada por cascos aterrorizados y movimientos apresurados. Su corazón latía furiosamente dentro de su pecho por el miedo. Podía sentir la forma en que su cabeza palpitaba mientras la sangre corría por su cuerpo, pero no le importaba. Había una presión a su alrededor que la hacía sentir como si se estuviera asfixiando. Sus ojos estaban inyectados en sangre, sus oídos zumbaban con los gritos de los demás a su alrededor. Muerte. Se acercaba la muerte. Los pelos de la parte posterior de su cuello se erizaron mientras se estremecía. Un aullido en el aire. Fueron cazados, uno por uno, como animales al matadero. Peor aún, las víctimas fueron el objetivo, el resto del ejército desde hace mucho tiempo se desmoronó y se vio obligado a retirarse. La mayor parte del ejército perseguidor que Tira había liderado una vez con sus compañeros oficiales se había reducido a ella y algunos otros que podía contar con los dedos. Ella no quería morir. Que se joda el bastardo que dijo que esta iba a ser una misión fácil. Tira despotricó en su cabeza, pero el silencio a su alrededor la alertó de un hecho escalofriante. Sus ojos se movieron de izquierda a derecha, pero descubrió que estaba sola, nadie corriendo a su lado jadeando y sin aliento. El pánico brotó de su interior. Conrad. Milchester. Maldita sea, bastardos, respóndeme. Gritó casi histérica. Sin respuesta. Ella no se atrevió a darse la vuelta. Ella estaba sola. Totalmente solo. El último. ¿Y si el demonio ya estaba de espaldas? Sus músculos estaban acalambrados cuando el terror y la agitación casi la llevaron a la locura, cuando comenzó a gastar demasiado de su maná disponible. Detección menor. Nada. Detección menor. Detección menor. Detección menor. Detección menor. Detección menor. Lo encontré. Espoleó a su caballo en un intento de hacerlo galopar en una dirección diferente a la de su perseguidor, pero fue en vano. Una repentina sensación de ingravidez la hizo caer y caer al suelo. Se le formaron moretones en brazos y piernas, pero apenas le importó cuando notó que la lanza de púas atravesaba el cuello de su caballo. Sus ojos se dilataron cuando su caballo gorgoteó, arcos de sangre se derramaron sobre ella cuando un par de ojos rojos aparecieron en su vista. ¡De demonio! Ella salió corriendo sin dudarlo, cualquier cosa para tener la oportunidad de vivir. Detección menor. Detección menor. Detección menor. Continuó cantando, cada uso de su magia la agotaba en su intento de huir, pero no importaba cuánto lo intentara, fue para su sorpresa que con cada uso de la detección menor, una sombra roja se acercaba cada vez más a ella. Su respiración se atascó en su garganta mientras se tambaleaba hacia adelante, como un perro que corre por las llanuras en busca de un conejo. No, más rápido. Tenía que moverse más rápido. Sus pies pisoteaban la tierra debajo de ella con pasos pesados que dejaban claras huellas en el barro, pero ya no podía molestarse en pensar en cubrir sus huellas en su histeria.
en cuyo caso, realmente no había escapatoria. Apareciendo en la posición en la que Tira había estado hace unos momentos, un hombre que sostenía una lanza roja con púas chasqueó la lengua cuando notó las huellas en el varo. Aficionado, murmuró Q con desinterés antes de desaparecer. Tira, por su parte, se estaba quedando sin energía y rápido. Apenas podía mover las piernas y, peor aún, ya no podía lanzar detección menor. Sin tener idea de dónde podría atacarla el demonio, los árboles y las sombras a su alrededor le parecieron puertas al inframundo. Ella tragó, su compostura casi desapareció mientras consideraba sus opciones. Pasos. Ella contuvo el aliento. Este sentimiento, como ser mirado por un depredador, estaba justo detrás de ella. «Espera, no me mates», gritó antes que nada, agitando las manos. Yo puedo ser de utilidad para ti». La garganta de Tira se secó de repente. Frente a ella había una punta de lanza que se colocó directamente debajo de su cuello. Ella no se atrevió a moverse. Lo único que podía hacer era mirar con impotencia al demonio que apareció ante ella. Ahora que el demonio había dejado de perseguir, Tira pudo mirar a su agresor por primera vez desde que comenzó la caza. El demonio era alto, con cabello azul y largos aretes cilíndricos de plata. Con un mono azul ceñido al cuerpo y hombreras de acero, Tira no tuvo el corazón para insultar el sentido de la moda de su agresor. Por otro lado, Q en realidad estaba considerando sus opciones. una propuesta interesante, pero, los ojos de Q se entrecerraron en rendijas rojas. «No me gustan las serpientes y los traidores». Tira sintió la lanza en su cuello presionarse hacia adelante y se apresuró a explicarse antes de que pudieran matarle instantáneamente. «Entonces, ¿y si no estuve de su lado desde el principio?», habló con determinación. «Infiltración entonces». Q lentamente retiró su lanza antes de fruncir el ceño. Los infiltrados no eran más que espías, lo que probablemente era peor que los traidores comunes. Después de todo, el mismo amigo que te sonreiría en un momento podría estar tramando simultáneamente tu fin en la misma instancia. Los recuerdos de un falso sacerdote entraron en la mente de Q y su expresión pronto se volvió gélida al aparecer el nombre de una mujer que estaba seguro de no conocer. Basset. Apretó los dientes, apretó la mandíbula con fuerza por la agitación, incluso cuando el impulso de apuñalar hacia adelante casi lo abrumaba. Sin darse cuenta, la presión que exuda se intensificó 10 veces, el aire se detuvo cuando el poder mágico surgió a su alrededor. Tira se estremeció, su tez palideció cuando el mundo pareció oscurecerse, convergiendo en la lanza carmesí que apuntaba a su pecho. Busca el corazón. Una lanza de púas hecha de la madera de una rama de tejo. Arma de la bruja de Duneskite. El número de guerreros, soldados y personas que mató fue innumerable. La pura sed de sangre que emanaba de la lanza hizo que Tira se diera cuenta de un solo hecho. Estaba maldito. Se le formó un nudo en la garganta. Las armas malditas estaban en un nivel propio. No importaba el nivel de habilidad que tuviera en artes marciales, magia o vestimenta aumentada, las maldiciones pasaban por alto en función de la intensidad de la maldición. Cuanto más alto sea el nivel, más seguro será que la maldición se vea afectada. Solo por el aura pura que podía sentir solo de la lanza, no había duda en su mente del nivel de maldición que atravesaba el eje de la lanza roja. Ella tragó, mirando abatida su armadura. Estaba encantada con magia menor que le dio más 2 de resistencia al ataque elemental y más 4 de defensa contra el daño perforante. Y, sin embargo, no tenía absolutamente ninguna confianza en que su armadura pudiera esperar retrasar el ataque de la lanza roja. Había escuchado historias antes de que aquellos que habían muerto a causa de una maldición no conocerían la paz en la muerte. El pensamiento la aterrorizó lo suficiente como para juntar sus manos en oración, esperando que su fe pudiera alejarla de cualquier maldición que estaba destinada a asaltarla en su futuro cercano. Dios tenga piedad de esta alma. Cerró los ojos y oró con todas sus fuerzas, su cuerpo se tensó mientras imaginaba que la lanza le atravesaba el corazón. Y, sin embargo, no llegó nada. No hubo dolor, ni angustia, solo la quietud del aire y el ruido de la hierba crujiente. Quizás ella ya estaba muerta. Ella no pudo ver nada. Ella no quiso. En el momento en que abrió los ojos, temió ver un infierno mucho peor que cualquier dificultad por la que hubiera pasado. Oí, ¿qué demonios estás haciendo?
Era la voz de ese demonio. Quizás la siguió a un reino maldito. La voz la sacudió lo suficiente como para abrir los ojos con sorpresa, y cuando lo hizo, fue para ver una mano extendida frente a ella, una expresión de desgana en el rostro del demonio. Bueno, ¿qué estás esperando? El demonio habló con impaciencia, los iris rojos se estrecharon en rendijas. Dijiste que te harías útil. La mente de Tira palideció momentáneamente antes de que inconscientemente colocara su mano sobre la del demonio sin darse cuenta. A partir de entonces, su conciencia la alcanzó, incapaz de procesar qué tipo de trato acababa de hacer con un diablo. El nombre es Q. Q sonrió con indiferencia. Dejando a un lado los sentimientos personales, el trabajo era trabajo, y no tenía prisa por volver al lado de su maestro. Ahora tú lideras y yo te seguiré. Oh, y será mejor que no intentes nada. Esta lanza no tiene que estar frente a ti para matarte. Tira sintió que la sangre corría por su cabeza aterrorizada ante la clara advertencia. Correcto, tartamudeó, levantándose usando la mano de Q como apoyo. Q simplemente resopló, ignorando la forma en que Tira susurró monstruó en voz baja. No era culpa suya que el enemigo fuera incapaz de todos modos. Si Q se hubiera salido con la suya para empezar, probablemente haría mucho más que simplemente protegerse. Por el momento, sus objetivos eran los capitanes y generales del ejército contrario, y para eso usaría a Tira para dirigir y señalar. Porque si ella era una espía o una infiltrada como ella insinuaba, entonces no era exactamente un enemigo directo. Y un enemigo de un enemigo, era un amigo. En otra parte del sur de Roble, dos figuras salían sigilosamente de un denso matorral cerca del muro que separaba a las tribus de semihumanos y los ciudadanos del Reino Santo. No solo era uno de los lugares más oscuros, era el mejor punto de entrada para entrar en el sur de Roble sin ser detectado debido al miedo irracional que tenía la gente de que las paredes se rompieran espontáneamente. Por otra parte, no había pasado mucho tiempo desde el incidente pasado con una cierta especie de semihumanos que rompió la integridad de las paredes y comenzó una masacre de los ciudadanos locales. El miedo y la ansiedad seguían corriendo desenfrenados, por lo que era la mejor oportunidad para aprovechar la situación. El hecho de que los dos poseyeran habilidades en la clase Ranger les facilitó aún más la navegación por el área sin dificultad. Cuando los dos individuos salieron de la vecindad de la espesura y se adentraron en el territorio abierto del sur de Roble, sus identidades se hicieron evidentes a partir del emblema que llevaban en sus figuras encapuchadas. Eran gente del norte de Roble enviada por Cal Cabezares para explorar los acontecimientos del sur. Pavel Baraja, y otro individuo de la caída familia de la nobleza Autorne. Lo que descubrirían en el sur era mucho más que una disputa entre nobles. Fue el comienzo de una historia entre Roble, una Valkyria y una Holy Sword. No la espada sagrada falsa poseída por remedios custodios, sino la bendecida por luz sagrada. Un arma de la cumbre adorada por los paladines y los caballeros sagrados por igual. Porque era la espada de la victoria prometida. La espada del pueblo. Y del legítimo líder del Reino Santo. Gracias por leer. Patreon.com/Parcasius